Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todo el mundo, directamente de acá de Chile, Sudamérica. Les habla Rodrigo Larenas. Vamos hoy día a continuar con nuestra serie de webinars. Hoy día presentando a don Jairo Ruiz, una de nuestras más recientes adquisiciones en el área de ingeniería de ventas. Don Jairo nos viene a mostrar cómo poder conectar sensores utilizando ANT+, y todo a través de nuestra plataforma de datos Aires. Don Jairo, desde Colombia, uno de los más grandes deportistas, de, de allá un reconocido ciclista, montañista, compra ropa en Zara él y le queda bien, un tipo fitness, y por eso, dado su pasión por el deporte, nos viene a mostrar cómo conectar los sensores de biometría hacia nuestra plataforma Iris. Así que, sin más que decir, don Jairo, el escenario es todo suyo, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, aprovechemos el espacio y sí, digamos, nos enfocaremos en el uso de Iris, sacándole provecho a la habilidad de utilizar Python embebido o incrustado que le llaman a veces. Y les mostraré un ejemplo de cómo se puede utilizar para conectarnos a diferentes sensores. Em, entonces, iniciemos con la presentación. Ya creo que ya están viendo la presentación, ¿no? Sí, Listo, perfecto. Bueno, iniciemos. La agenda como tal, pues una breve introducción sobre los sensores, la arquitectura que utilicé en la implementación del demo. Como tercero sería una presentación de un video del demo funcionando. Seguidamente la revisión, digamos, a alto nivel del código y los componentes de Iris que se utilizaron para que eh, funcione el demo. Y por último, pues abordaremos cualquier pregunta que ustedes tengan. Eh, Listo, como una introducción, bueno, para aquellos que no estén familiarizados, un sensor se podría definir como un dispositivo o un objeto que digamos que capta diferentes estímulos o fenómenos, digamos, del ambiente como tal, y tienen la capacidad de, digamos, que traducirlos a un impulso eléctrico. Una vez uno tiene estos impulsos eléctricos, pues ya mediante software o hardware también, pues se hace un análisis y dependiendo del impulso, de la frecuencia, de la potencia o del voltaje de este impulso como tal, pues uno lo puede programar y tener, digamos que diferentes interpretaciones como tal. ¿Qué tipo de sensores hay? Pues hay múltiples, pues digamos que los más conocidos o los más utilizados pues pueden ser de temperatura, de luz, de distancia, biométricos, que digamos que son los con los que más interactuamos nosotros como, digamos, como personas no técnicas, por así llamarlo, de humedad y otros. ¿Y qué industrias o qué tipo de aplicaciones se pueden desarrollar? Hay muchas. Me gustó, digamos, mencionar tres en particular. La automatización del hogar, que se le conoce también como domótica. Y digamos, con los recientes últimos años, pues ha habido un incremento en el desarrollo de IoT o de Internet de las Cosas, que digamos nos permiten conectar objetos o electrodomésticos que nos facilitan la vida, digamos, a través de Internet. Otro campo, otra industria, pues es el salud y bienestar, que acá digamos que se destacan los wearables o los, digamos, dispositivos que nosotros usamos. Eh, y digamos que el enfoque de esta presentación, digamos que podría encasillarse dentro de esa industria. Y por último, pues agricultura, digamos, también hay un desarrollo en los últimos años de agricultura en precisión utilizando los sensores. Digamos que uno puede tener sensores que captan la humedad de un espacio, de un terreno o la cantidad de agua que recibe una planta. Entonces, teniendo esa información, ya uno puede ser, digamos, nuevamente automatizar procesos, eh, generar alertas, entre otros. Entonces, ¿cuál es el enfoque o
cómo fue el desarrollo que yo realicé y les presentaré a continuación, digamos, está enfocado en una tecnología que se llama ANT. ANT como tal es un protocolo inalámbrico de baja potencia de comunicación entre dispositivos, ¿sí? Esto tiene, pues, como todas las tecnologías, tiene sus beneficios y sus desventajas. Yo me quise enfocar en los beneficios como son bajo consumo energético, tiene un bajo costo, latencia, una comunicación robusta y es, digamos, una tecnología fácil de implementar. Digamos, en las desventajas como tal, hay un tema de alcance, que como utiliza, digamos, un bajo consumo de energía, no tiene esa potencia, digamos, para hacer transmisiones eh, de alta distancia, por así denominarlo. Sin embargo, eso no implica que la comunicación no sea confiable y se transmitan los datos. Y ANT Plus o ANT más, digamos, es la implementación como tal de este protocolo. ¿A qué me refiero con implementación como tal? Es ya la construcción de los dispositivos, ya sea de los sensores o los lectores, que utilizan el protocolo ANT. Digamos, acá yo tengo, si alcanzan a ver, un dispositivo, como mencionó Rodrigo, yo soy aficionado a la bicicleta, este es un lector de marca Wahoo que me permite leer cuando estoy en la bicicleta los diferentes sensores que yo tenga, digamos, activos. Algo importante es que esta tecnología, cuando uno implementa, pues el ANT Plus, maneja perfiles de los diferentes dispositivos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos o a qué hago eh, mención sobre esto? En que es una forma de estandarizar la comunicación o es el estándar que se utiliza, que utilizan las diferentes marcas, ¿sí? Esto que permite que haya un estándar y la compatibilidad sea más amplia. Entonces, si yo desarrollo, yo como empresa produzco un sensor de ritmo cardíaco, pues va a estar asociado y debería seguir los protocolos y el estándar del perfil del sensor de ritmo cardíaco. ¿Sí? ¿Esto qué garantiza? Permitirá que las empresas que fabrican los lectores, entre los más conocidos, digamos, en el mundo deportivo, ya sea Garmin o Wahoo, desarrollan la lectura específica para ese perfil. Eso garantiza la compatibilidad, que sea seguro y que no haya, digamos, una pérdida de datos en la transmisión de estos dispositivos. Entonces, ANT Plus tiene una variedad de tipos de dispositivos. Digamos, en este caso particular vamos a revisar unos que son enfocados al ciclismo nuevamente, pero digamos el enfoque de ellos es deportivo y van enfocados principalmente en ciclismo y también, digamos, en carrera, en correr como tal. Eh, y listo, sigamos por acá. Entonces, como ya les mencioné, el ejercicio de hoy consistirá principalmente en que yo tengo unos dispositivos, se va a hacer, se utiliza a través, digamos, la tecnología NT Plus, que utiliza el protocolo ANT, lo vamos a leer los datos con la ayuda del computador y pasamos esa información a InterSystems, pues al producto nuestro Iris, y vamos a hacer una visualización de estos datos. ¿Con cuál es el propósito? Pues nos permite analizar los datos, uno puede ser en tiempo real, asimismo persistimos los datos en la base de datos de Iris, lo que nos permite hacer un análisis posterior, no tiene que ser en ese mismo momento, y a su vez una visualización. ¿Qué ventaja nos trae esto? Principalmente que estamos persistiendo los datos. Digamos, nosotros como usuarios o como deportistas que queramos usar esto, digamos, estamos atados a las aplicaciones o las funcionalidades que los productores o los que diseñan este tipo de aplicaciones incluyen. Si ellos hacen un diseño de una gráfica y no tiene filtros por fecha, pues nosotros como usuarios no tenemos acceso a esos datos. Y siendo, digamos, estrictos en el rigor, esos datos son nuestros. Sin embargo, no podemos manipularlos, no podemos analizarlos de forma diferente y digamos que no podemos
generar valor a partir de estos. Listo, sigamos con la arquitectura. Bueno, como les comenté, ya ustedes conocen el ejercicio. La idea es que yo tengo pues mi bicicleta y en este caso puntual yo tengo acceso a 3 dispositivos, pero vamos a tener acceso a 4 tipos de datos. Un sensor de ritmo cardíaco, un sensor de cadencia. Si no están familiarizados con el término de cadencia, digamos, son como las revoluciones por minuto, ¿sí? La cantidad de vueltas o pedalazos que completan un ciclo completo por minuto. Y por último tenemos, digamos, estos dos están enmarcados en un dispositivo que venden, que más, digamos, es un simulador para aquellos que estén familiarizados, y uno tiene acceso a diferentes métricas. En este caso, ese simulador cuenta con 2 sensores. De hecho, tiene más, pero en este caso particular accedimos a 2, al sensor de velocidad y al sensor de la potencia. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Entonces, los dispositivos como tal, ellos empiezan a transmitir la información. Y para poder conectarnos nosotros a los dispositivos, tenemos que tener en cuenta principalmente estos 4 parámetros. Uno es la frecuencia en la que ellos emiten los datos, entonces que nos permite, digamos, tener una sincronización con los datos que esperamos y digamos que no se pierdan datos en la transmisión. El device ID, digamos que uno hace una conexión con los dispositivos. Entonces hagan de cuenta, como un ejemplo análogo, como cuando hacen una conexión con Bluetooth, uno, digamos, entra en modo conexión, tanto el dispositivo que emite, tanto con el dispositivo que recibe, y hace la conexión como tal. Estas conexiones en ANT Plus se hacen mediante un ID. Ese ID es único para ese dispositivo. Entonces, digamos, veámoslo como el número de identificación del dispositivo. El device type hace referencia a los perfiles que les mencionaba. Entonces, este sensor de ritmo cardíaco se desarrolló siguiendo los parámetros y los lineamientos del perfil de ritmo cardíaco. El sensor de cadencia, análogamente, se desarrolló siguiendo los lineamientos del perfil de cadencia. Y por último, el tipo de transmisión. Digamos, ya esto es a nivel técnico. Yo les voy a mostrar más adelante cómo podemos, digamos, saber esta información si no la tenemos a priori, y lo cual nos permitirá hacer la conexión como tal. Digamos, este es el lado técnico de la conexión y qué se necesita para que yo reciba esta información o los datos en nuestro computador. Digamos, a nivel de hardware, aquí se puede ver una USB. Digamos, esto es un dispositivo que venden puntualmente, así como hay USBs que leen Bluetooth o hay adaptadores de Wi-Fi, hay adaptadores que venden para esta tecnología. Se pueden conseguir pues, en tiendas en línea, en Amazon, Mercado Libre, pues, dependiendo de donde ustedes estén ubicados. Y tienen digamos, una gama de precios. Claramente, como en tecnología, hay precios económicos y hay unos más altos que, digamos, que aumentan la precisión o la lectura de los datos. Digamos, eso es a nivel de hardware, y a nivel de software, como les comenté previamente, estamos utilizando Python, una librería que se llama OpenANT, y, digamos, utilizando la capacidad de Iris, de utilizar Python embebido, pues lo utilizamos dentro de Iris, y como les mencioné anteriormente, pues persistimos los datos en tiempo real, lo que nos permite hacer también una visualización, y vamos haciendo como el seguimiento como tal. Digamos, en el paso de Iris a la visualización como tal de los datos, nosotros estamos usando 3 componentes principales. Ya les muestro, lo que vemos el código en la siguiente sección, digamos, a alto nivel. Un business service, para aquellos que no estén familiarizados con nuestra tecnología. Nosotros, digamos, en la parte de interoperabilidad, usamos un término que se llama la producción. La producción como tal nos permite hacer las relaciones y las conexiones de
de esa interoperabilidad que queremos manejar. Y manejamos 3 tipos de servicios. Business Service, que son aquellos que captan la información o están atentos a la lectura de información. Y tenemos otros 2 más. Digamos que en este caso puntual solo vamos a usar los Business Service. Entonces tenemos de 2 tipos como tal. El Business Service de OpenANT, digamos esto es un Business Service genérico, por así llamarlo, y digamos ahí fue donde hice la implementación del código de Python que me permite hacer la lectura de los datos. Tenemos otro Business Service que hereda, digamos nosotros usamos programación, digamos, basada en objetos, entonces hereda la clase Business Metrics que me permite hacer esa lectura frecuente de los datos, como en qué va el dato, en qué va el dato, en qué va el dato, lo cual esto me permite hacer la actualización de una de las gráficas que tenemos. Y por último tenemos KPI, que es otra forma de implementación. Ya lo veremos adicionalmente más adelante. Listo, la demo. Veamos si les mostramos rápidamente. Entonces, compartir pantalla acá. Listo, creo que ya estamos viendo. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Entonces, digamos a su margen izquierda, estamos viendo un tablero de visualización que implementé dentro de Iris, digamos en el componente de analítica. Y a la mano Jairo, derecha, señor. Jairo, solamente estamos viendo la pantalla que dice demo. Probablemente estás proyectando otra. Ah, bueno, déjame, qué pena aquí, errores técnicos. Vamos a hacer compartir. Ya. Creo que está cargando. ¿Ya se ve el tablero? Si la producción nos puede ayudar, en un momento se está viendo demo en la pantalla principal y el tablero se ve como en tu cámara chiquitito. Bueno, mientras solucionamos ese impasse, les iré comentando. Em, bueno, en el margen izquierdo van a ver un dashboard como tal que se desarrolló en, como les comentaba, en el módulo de analítica que tiene Iris. Y a su mano derecha van a ver un video o, bueno, el feed de una cámara en el que yo estaré montando bicicleta y en la parte de abajo estoy corriendo un código en Python que nos permitirá, digamos, fue más a modo ilustrativo, pues para que vean el feed de los datos que se están recibiendo y se están persistiendo en la base de datos. Lo hice en Python, era puntualmente para que vieran el ping como tal del flujo de datos. Y entonces en la margen izquierda del dashboard tenemos los 4 sensores que ya les había comentado. Latidos por minuto, que es el sensor de ritmo cardíaco, el de velocidad, que nos irá mostrando la velocidad de kilómetros por hora. Seguidamente el de cadencia, que son las revoluciones por minuto, y el último es el de potencia. Arriba de estos 4 medidores van a ver las gráficas, que ya es digamos, cuando la visualización gráfica como tal de registro histórico de todos los, pues, de todos los datos. Si mi memoria no me falla, estoy mostrando 35 puntos. Entonces, bueno, iniciemos el video y ya lo irán viendo. Los 35 puntos son los más recientes, ¿no? Entonces ahí se va viendo cómo se van generando los datos. En la pantalla del código, pues ahí ven que ya empezó el streaming. Ese es el primer sensor, el del ritmo cardíaco. En cuanto al video de la montada en bicicleta como tal,
digamos, yo voy a arrancar, hay un flujo, digamos, una velocidad constante, un paso suave, y después arranco y acelero. Entonces van a ver en las gráficas que hay como un incremento en el valor de los datos, y posteriormente me detengo. Entonces ahí tanto la cadencia, potencia se paran, se van a cero, y la velocidad pues empieza a disminuir, está viendo cómo disminuye. Y en la última parte del video, digamos que lo dejé grabando corriendo un tiempo para que se vea cómo va disminuyendo mi ritmo cardíaco. En todas las gráficas pueden ver, pues ahí van los puntos de diferentes colores dependiendo de la gráfica, y hay una línea que es roja. Ese es el promedio de los datos que están visualizados, que se están presentando en este momento. No contienen, digamos, todo el histórico de la base de datos, solo son los 35 puntos que les mencioné. Ahí ya me detuve y ahí arranco, digamos, hago otra pedaleada corta. Como ven en la velocidad, ahí sube, digamos que se estabiliza, vuelve y baja. En la cadencia, al igual que la potencia, al momento que yo paré, pues bajaron y nuevamente incremento. Si mal no recuerdo, ya aquí me bajo de la bicicleta y pues pueden ver lo que les había comentado anteriormente. Cadencia y potencia llegan a cero, velocidad empieza a descender hasta que llega a cero. Si se fijan, la rueda trasera sigue moviendo, por eso que no llega a cero la velocidad. Y los latidos por minuto, pues, como les estaba comentando, empiezan a disminuir. Digamos ya en aplicación como tal, ¿no? Yo creo que ya pueden ver hasta acá. Entonces, seguidamente la idea era presentarles el código y la estructura de los componentes que usamos en Iris. Listo, creo aquí ya están viendo Visual Studio Code. Digamos, nosotros en Iris tenemos dos formas de programar como tal, o dos IDEs para programar. Uno es Studio, que es un desarrollo propietario de InterSystem, y sin embargo ahorita estamos adoptando un nuevo uso de Visual Studio Code. Para esto se utiliza unos add-ons que se conectan a uno al servicio y pues tienes eso. Entonces aquí tenemos, está la clase como que tenemos de sensores que se desarrolló, y tenemos, digamos, 4 componentes, una clase que nos ayuda, utilitarios. Son 3 componentes. Entonces tenemos la producción, que como tal les decía, la producción es el conjunto de reglas o relaciones que uno hace para que funcione la interoperabilidad como tal. Ahorita lo vemos en Iris rápidamente. Los componentes de KPI, de los datos y los business services. Arranquemos, digamos, en el orden ideal, que serían los datos. Acá uno lo que hace es define cómo sería la estructura para la persistencia de los datos. Aquí está la clase de cadencia, y manera análoga es, digamos, el código equivalente en potencia, ritmo y velocidad. Estamos guardando el ritmo cardíaco como tal y un timestamp de cuando se generó el registro. Y adicionalmente le agregué un índice al timestamp para que nos permita, digamos, mejorar el performance, el rendimiento de las cosas. Análogamente en potencia, lo que menciono es la misma estructura, simplemente que ya no guardamos la potencia, sino la cadencia, sino la potencia. Estos son tipo integer, que es numérico, y tenemos un valor máximo, en este caso de 350. Entonces la restricción. Si uno intenta persistir un dato en la base de datos mayor a este valor, el sistema no te va a dejar. Ritmo cardíaco, equivalente, y la velocidad. ¿Sí? Ese es por el lado de los datos. Entonces, estas 4 clases lo que hacen es crean la estructura de la base de datos de las tablas, de cómo se van a generar la información, cómo se van a persistir la información. Los KPIs,
son un poco diferentes, ¿sí? Estas 4 clases, equivalente cada uno para los sensores, lo que nos permite es hacerle un seguimiento, digamos, constante, por así decirlo. Los KPIs como tal son los que alimentan las gráficas, ¿sí? Como el gráfico histórico que estábamos viendo. Y aquí, digamos, que vale mencionar, digamos, esto es configuraciones básicas, el nombre, el KPI, instrucciones, y estamos utilizando SQL, en donde pues, yo traigo el timestamp, el sensor como tal, estamos sacando un promedio. ¿Sí? ¿Promedio de qué? De los últimos 40 registros. Digamos, tratamos de una prueba. Acá podemos probar el KPI como tal. ¿Sí? Sí, que luego suma, pero sí, que no. Han sido fueron los últimos registros. Déjame, yo veo acá el del ritmo cardíaco de los preguntados. Vamos acá. ¿Te quedaba nada entonces o qué? Ya, listo. Los últimos en promedio 86. Está muy bien el webinar. Ahí está dando la hora como tal. Pero sin embargo, yo quiero grabar el timestamp completo de fecha y hora. Este es el KPI, los datos y los business service. Tenemos dos clases. Entonces, veamos cuando digo clase me refiero, bueno, clase como tal hay 5, ¿sí? Pero pues el de cadencia, potencia, ritmo y velocidad pues son equivalentes, ¿sí? O sea, exactamente igual, lo que cambia es, digamos, la fuente de la tabla. Pero me refería a que tenemos 2 porque aquí tenemos uno que es el encargado de hacer la conexión usando la librería en Python. Entonces veamos primero el de cadencia. El business service alimenta como tal los medidores, ¿sí? Los que veían que subía y bajaba la música. Estas son las clases que están alimentando esa información. Entonces acá, digamos, definimos las clases como tal, las clases no, las propiedades, que en esencia es el valor del sensor y un promedio. Este promedio no se está utilizando, ¿sí? Digamos que yo lo implementé, pero al final utilicé el promedio que me da el KPI. Bueno, ¿en qué consiste un cálculo de metrics? Ya les explico. Y esto hereda, digamos, esta clase como tal, que es la que definimos acá, extiende o hereda del business metric. El business metric, en la configuración en aire, ahorita lo vemos, uno le pasa un parámetro de tiempo de refresco. Cada cuánto quieres que, digamos, que haga el cálculo o se refresque. ¿Y qué cálculo va a ser? El que esté dentro de este método, un cálculo de metrics y, digamos, esta información. Esto es Object Script para los que no estén familiarizados. En esencia, yo estoy aquí, creo una nueva query de SQL. Aquí defino la query como tal y traigo digamos, la ejecuto como tal acá. ¿Sí? Aquí defino la query, acá la ejecuto. Y si tengo resultados, pues se hace acá. Esta como tal, estoy haciendo a esta propiedad, se llama RPM, asignele los resultados. Y de los resultados traiga el campo RPM. ¿No? Equivalente acá se hace igual, porque cambiamos el campo, la columna. ¿Sí? Y equivalente, lo que les decía, pues de cadencia y potencia son equivalentes. Lo que estamos cambiando es el from en el select del sector. En cuanto al conector, eh, si ven, digamos, esto extiende a un business service, digamos, un tipo de servicio más genérico como tal. Entonces, un process input, equivalentemente, eso tiene un tiempo como de llamar a la clase, y yo lo que estoy haciendo es llamo a la clase, y estoy llamando al método que está arriba. ¿Sí? Asigno los resultados, y al final no hago nada con eso, pero lo importante es que estoy llamando a la clase que está acá. ¿Sí? O procesar. Aquí hacemos la claridad, esto es en Python, entonces este método está corriendo en Python, esto ya es Python embebido. ¿Qué tratamos de hacer? Lo iniciamos acá con el import, este login creo que no se utiliza, este es un error. Pero principalmente, si se fijan, estamos utilizando
varias propiedades o varias funciones de la clase OpenANT, que es la librería que les comenté. Se importa el nodo, ya les explico, unas llaves, y acá estos tres líneas, si se fijan, estamos importando los perfiles que les había comentado, el perfil del ritmo cardíaco, el de la cadencia, y este es el otro que les comenté al inicio, que tiene varios sensores internos. Entonces se llama así, Fitness Equipment, digamos, es un simulador de bicicleta para los que lo conozcan. Y a través de esto, pues tenemos acceso a la clase de datos y de ahí extraemos la información. Adicionalmente, importamos el datetime para generarle el timestamp y iris para poder hacer la conexión eh, con iris desde Python. Entonces, inicialmente creamos un nodo, le creamos una llave, digamos, esta es la llave de cómo funciona en bits como tal. Tenemos una lista de dispositivos y una información, digamos, básica como tal. Los tipos de los perfiles que vamos a utilizar, que son los IDs de los dispositivos. Y ya les muestro de dónde saqué esta información. Luego, digamos, lo que hacemos es un recorrido, un loop de los dispositivos de esta información, y dependiendo del tipo, pues vamos generando los dispositivos utilizando la clase del perfil que corresponde, ¿no? Estas líneas que ven así bien extensas, lo que están haciendo es un log, ya sea de error o de información de unos mensajes que sean persistentes en Iris. Ya les muestro también. Esto es en caso que haya un error, pues dice que no se identifica el dispositivo. Al final agregamos todos los dispositivos y tenemos una lista de dispositivos, ¿sí?, la cual vamos a iterar o correr como tal. Esta o found function en esencia es cuando reciban un dato de que se encontró un dispositivo, pues lo que va a hacer es literal crear un registro, se encontró un dispositivo, ¿sí? On-device data, esta sí lo que hace es ya, llegó un dato como tal. Entonces, ¿qué se hace con el dato? De aquí en adelante, lo que sea. Entonces, creamos el timestamp, dependiendo del tipo de dispositivo de dato como tal, pues hay un procesamiento diferente. Eh, entonces en data, acuérdense que nosotros tenemos la clase del tipo y el de data, ¿sí? Esta clase nos retorna pues el data, y digamos no tiene acceso a diferentes datos como tal. Entonces acá lo que hacemos es crear un nuevo registro de, del tipo sensores, data, ritmo cardíaco, de la base de datos de Iris. Le asigno los dos parámetros, timestamp y latidos por minuto, y al final lo guardo, ¿sí? Y para que quede, digamos, evidencia, que pueda hacerle trazabilidad, pues guardo el registro en Iris como tal, ¿sí?, en el log de registro. De aquí en abajo, pues depende del tipo de sensor. En cadencia como tal, él no me trae la cadencia, sino que tiene dos, dos listas, ¿sí? Bueno, entre otra información, tiene dos, que una es la cadencia o el tiempo de cuando se registra la cadencia, y digamos la vuelta o la revolución acumulada que tiene. Entonces aquí sí toca hacer el cálculo, digamos, a mano, por así decirlo. Pero al final es equivalente. Creo un nuevo registro, asigno los valores, grabo la información y queda la información en el log. En caso que haya un error acá, pues registro que no hay datos suficientes. La velocidad sí viene, digamos, ya calculada, pero viene en otras unidades, viene en metros por segundo. Entonces, cuando el cálculo o la transformación en kilómetros por hora, y se guarda la información, como ya hemos visto antes, y el de la potencia, digamos, que ya viene definido, ¿sí? Entonces, digamos, de esta manera, así, alto nivel el código, y veamos rápidamente las instancias en Iris, los elementos como tal. Bueno, acá entramos al módulo de interoperabilidad y entramos a la producción que les comentaba. Acá están
uno crea los 4 servicios como tal. Entonces, nuevamente, retomando un poquito más atrás que les había comentado, en la producción nosotros tenemos Business Service, Business Process y Business Operation. ¿Sí? Entonces los servicios, Business Services, se encargan de, digamos, como recibir la información. Entonces estos 4, digamos, ya es el código que revisamos, pero yo les comentaba ahora esto, intervalo de llamada en un segundo. Entonces cada segundo él va y llama y digamos que guarda esa información y por acá en el módulo de analítica portal de usuario es donde está el dashboard. ¿Sí? Estos componentes de acá, latidos por minuto, sería este. Vemos que acá en la propiedad de datos es el latidos por minuto y acá uno de las siglas que estamos usando. ¿Sí? Entonces ahí se va actualizando. Cosas importantes para que funcione la actualización, si quieren replicar el ejercicio, estamos usando acá un control que nos permite refrescar la lista completa, nos permite actualizar, digamos que tenemos varias funcionalidades, pero en este caso está haciendo una actualización por tiempo y tiene un segundo, lo cual nos permite actualizar todos los componentes anteriores. Se me había olvidado mencionarles, era un segundo, sobre esta otra, se llama utils. Bueno, en esencia esto me permite borrar la base de datos. Con esto puedo probar que haya conexión con la USB, pero el que quería mencionarles era este. Este código, digamos, lo que hace es crea un nodo, crea la llave y, digamos, activa el escáner de una función que tiene esta librería. Sin embargo, yo no le paso ID. ¿Sí? Digamos, empezamos en cero con el tipo de transmisión, con el tipo de dispositivo en cero. Y él va a estar pendiente y cada vez que encuentra un dispositivo, pues él me avisa. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues, imprime el ID, el tipo y el tipo de transmisión como tal. Y me cierro acá esto rápidamente. Ahorita yo no tengo todos los sensores, pero sí tengo a la mano el de ritmo cardíaco. Entonces, sensores, útil, punto, espera, tengo que cambiar de nuevo esto. Que no estoy hablando. Una vez ahí encontró el dispositivo que mencionaba. ¿Sí? Entonces, el de ritmo cardíaco, este es el ID o número de identificación que nos permite hacer la bueno, creo que eso sería todo por ahora. Creo que podemos pasar a las preguntas. Jairo, creo que quedó todo perfecto. Bueno, estamos dando un espacio para algunas preguntas, algunas dudas. Por acá nos preguntan, ¿cuál es la principal diferencia para usar el protocolo ANT contra otros como MQTT o el CIF? No, la verdad no tengo mucha claridad. Digamos,
Yo conozco, como les mencionaba, el protocolo ANT+, digamos en el ámbito como deportivo. Creería que de pronto los otros dos que mencionaste tienen otro tipo de aplicaciones o se utilizan en otras industrias, de pronto a nivel industrial o a nivel médico que puedan requerir una mayor precisión. Tocaría revisarlo, tocaría revisarlo. Yo creería, como todas las tecnologías, unas tienen unas ventajas y otras desventajas. Algunas estarán enfocadas en de pronto rapidez o en precisión de la información, o quizás en seguridad, pero puntualmente no te podría dar específicamente una diferencia o si una es mejor que otra. ¿Nada más? Si los productores tienen algo. Perdón, te estoy escuchando mal, Rodrigo. Yo decía que por mi lado no tengo ninguna otra pregunta acá en el foro. No sé si la producción tendrá algo más ahí en sus cajones secretos. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Significa que estuvo clarísimo, Jairo. Bueno, por mi parte, felicitarte y dejarlos a todos invitados al siguiente capítulo de esta serie de webinars que vamos a estar realizando para toda la comunidad. Bueno, Desde acá me despido. Don Jairo, le doy el pase. muchas gracias, Rodrigo, por el espacio, por la introducción. Y sí, los invitamos a todos a continuar esta serie de webinars y quedamos atentos a cualquier duda o cualquier solicitud en la que les podamos colaborar. Muchas gracias.